Vamos a ver. Vamos a ver en esta mañana, hermanos, si individualmente podemos reflexionar sobre nosotros mismos. Tengo temor de que moralmente yo esté engañado. Porque al Señor no lo puedo engañar. Tengo temor de que moralmente yo mismo esté engañado. Pablo estuvo engañado durante muchos años con su religión. Todo el judaísmo se tornó en un engaño religioso y ellos creían que estaban en la verdad. Y ningún ismo es una excepción a ese engaño. Y posiblemente en los días de Saulo de Tarso y de Pablo había más moral de la que hay hoy. Los fariseos eran gente moral. Pero la moral de los fariseos era de justicia propia y no era la moral de Dios. La cultura que nosotros vivimos hoy es una cultura pensada, reflexionada, estudiada por la inteligencia de Lucifer, y en esa cultura es que nosotros nos movemos. La cultura que el Señor creó en el Edén fue una cultura totalmente diferente a la cultura que el enemigo ha creado en este mundo occidental. Y solamente el Espíritu Santo puede romper una cultura y realizar lo que Jesús llamó el nuevo nacimiento. La mayoría de los seres humanos religiosos viven simplemente en esta cultura. Y la característica de esta cultura es la irresponsabilidad moral. Y seguramente por esa razón el Señor Jesús dijo que Él vendría como el ladrón en la noche. ¿El ladrón en la noche? Nosotros tenemos todas las señales de los ladrones. Sabemos cómo trabajan. Y siempre el ladrón nos engaña. Llega cuando menos pensamos, aun cuando tenemos todas las advertencias. Hay
hay un grupo que debe estar preparado para que el Señor no venga como ladrón en la noche. Pero me temo, hermanos, que nosotros no entendemos esa expresión. En el libro de Amós, dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. En el libro de Amós dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Cuánto hace que Amós dijo eso? A ver. ¿Cuánto hace que Amós dijo y escribió: prepárate para encontrarte con tu Dios? ¿Qué piensan? ¿Cuánto hace? ¿Ah? ¿Cuánto hace que Amós escribió esto? Amós vivió 6 siglos antes de Cristo. Amós escribió esto hace más de 2600 años. ¿Estamos preparados? O la religión irresponsable nos ha enseñado que esto es solamente letra. Esta cultura irresponsable nos ha convertido la verdad en letra, o la verdad en liturgia, o la verdad en doctrina, pero no en hecho. El Señor Jesús dijo: como en los días de Noé. El Señor Jesús dijo: como en los días de Noé. Y nosotros conocemos muy bien de memoria esos versículos. Pero en una cultura irresponsable moralmente y al mismo tiempo en una cultura que es irresponsable moralmente, pero que es responsable en la complacencia sensual, es muy difícil entender lo que Jesús dijo, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. En los días de Noé, el único que fue solemne y responsable moralmente con la creación fue el Señor.
A nadie le pesaba lo que estaba sucediendo. Todo el mundo estaba contento con el relajo. La vida llegó a ser sexo y complacencia propia. Y nadie era responsable moralmente para tener discernimiento de la degradación del hombre y la humanidad. Solo Dios. Solo Dios sentía en su corazón. Solo Dios se arrepintió. Los hombres no se arrepintieron. Moralmente estaban engañados. Se había perdido la responsabilidad moral. Dios jamás perderá su responsabilidad moral. Y ha hecho un plan. Ha hecho un plan que el diablo lo ha destruido. Y el diablo lo ha destruido simplemente a nosotros haciéndonos irresponsables moralmente. El plan de Dios es un plan supremamente responsable. Porque Él sabe que no puede correr el riesgo de que nuestra irresponsabilidad con su palabra se vuelva a repetir. Él ha hecho un plan de salvación con un seguro. Y el seguro de Dios es que esto no se va a repetir más. ¿Qué es esto? Usemos una palabra común entre nosotros. Esto es el egoísmo. Este asunto del ego, que es lo más importante en el hombre y que es la peor maldición del hombre. Esto del ego, esto del egoísmo y del orgullo no se va a poder repetir. Y el Señor ha establecido un plan salvífico donde tiene el seguro. Él se ha asegurado de que eso no se va a volver a repetir. Y yo no sé si moralmente nosotros somos conscientes de eso en nuestra manera individual de vivir. Pero nosotros manejamos esto todavía como futuro. Prepárate, ¿sí? Nosotros manejamos esto como futuro. Hermanos, si Amós lo dijo 600 años antes de Cristo, ¿cuándo va a ser la preparación? Y el Señor Jesús dijo, como en los días de Noé. Y en los días de Noé, según el registro bíblico, en los días de Noé, según el registro bíblico de Génesis 6 y 7, en los días de Noé, el único que estaba preparado para el diluvio, 120 años antes del diluvio, fue Noé. Como en los días de Noé. Noé estaba preparado antes del diluvio. Noé no se preparó para el diluvio, ya él estaba preparado para el diluvio. Y las Escrituras dicen las características. Génesis capítulo 6, versículo 8. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Versículo 9. Noé, varón justo, perfecto en su genealogía. Generaciones, genealogía, para mí, tiene que ver con genética. Tiene que ver con el DNA.
tiene que ver con cromosomas, tiene que ver con herencia. Y las Escrituras dicen, en su generación, en su herencia, en su genética, en su DNA, a nivel celular, Noé, varón perfecto, justo, en gracia con Dios. ¿Cuántos años antes del diluvio? ¿Cuántos años antes del diluvio? 120 años antes del diluvio. Los adventistas del séptimo día todavía estamos pensando en que tenemos que prepararnos. Y la mayoría de nosotros aquí estamos esperando la ley dominical para corroborar que esto de pronto sí sea verdad. ¿Responsables ante la palabra? ¿Responsables ante la palabra? ¿O simplemente religiosos? Con una liturgia de una música aceptable, pero una moral irresponsable. Y yo, mis amados, no quiero ser engañado. Yo no quiero ser engañado con religión, ni con textos. Porque en esta hora la humanidad ha perdido la solemnidad. Y la humanidad ha perdido la responsabilidad moral frente a Dios. Miremos algunos detalles del diluvio. Miremos algunos detalles del diluvio. Génesis capítulo 6. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra. Versículo 5. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Dios, que es responsable moralmente, en el versículo 6 dice, y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Una de las cosas, hermanos, grandes de las Escrituras, uno de los hechos grandes de Dios en la creación, es que te hizo a ti y me hizo a mí en su imagen y semejanza. Y yo mismo poco entiendo eso. Y como poco entiendo de lo que el Señor hizo en nosotros, las Escrituras me permiten a mí por lo menos recibirlo en fe, manejar eso en fe. Pocos seres humanos en la historia de la humanidad han manejado su relación con el prójimo en la realidad de que es la imagen de Dios. Pero el Señor nunca ha perdido la concepción de que Él hizo al hombre con todo cuidado en su imagen y semejanza. Y Él es el único que percibe el contraste entre lo que Él hizo, lo que Él creó,
y lo que nosotros hemos llegado a ser. Y tan grande es para el Señor lo que Él hizo en la creación, que no concibió perderlo y desarrolló el otro plan para volverlo a crear, a recrear en la imagen de Dios mediante el sacrificio de Jesús y la entrega de su Hijo. Él es el único que sabe, mis amados, qué fue lo que hizo en ti y qué fue lo que hizo en mí y qué es lo que ha hecho en esta tierra, al darnos a nosotros el don de procrear también la misma imagen de Dios. Hoy los seres humanos somos totalmente irresponsables con esta cuestión de la procreación y de traer hijos a este mundo. Y Él, sabiendo lo que Él hizo y viendo la proyección de la humanidad, Él dice, se arrepintió. Muchos de nosotros no entendemos eso y lo excusamos con lo que dijo Balaán después. Pero mis amados, en la responsabilidad moral interna del corazón de Dios, en el balance de su justicia y el balance de su amor, en el equilibrio que tiene su carácter y su ser de justicia y amor, le pesó en su corazón y llegó a una conclusión: hay que raer la especie humana. Hay que volver a comenzar. Oh, mis amados, yo quisiera experimentar algo de lo que el cielo experimentó en eso. Estoy lejos de tener el sentir que hay en Cristo Jesús en relación con el pecado y la iniquidad humana. Me toca a ver si por fe manejo esta situación moral de la humanidad y de mi propio corazón. Y dijo Jehová, versículo 7, raeré a los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Interesante. ¿Qué culpa tenía la bestia? ¿Qué culpa tenían los animales? Pero según el Señor que creó los cielos y la tierra, en esa perfecta unidad que nosotros tampoco manejamos, que tampoco conocemos y que deberíamos de experimentar por fe, el Señor sabe que la acción del hombre contamina hasta el átomo de la materia, contamina nuestro DNA, contamina a los animales, pervierte todo el egoísmo del corazón humano. Si la luna influye sobre la tierra, si la luna es la causa de las mareas de los océanos, el Señor ha medido la marea que produce mi egoísmo en el resto de la creación de Dios. Y por eso el Señor llegó a la conclusión que había que raer todo y volver a comenzar. Y en medio de los millones de la tierra encontró a uno preparado 120 años antes de hacer el hecho del diluvio. ¿Y nosotros estamos preparados? Deberíamos de estar preparados como Noé. 120 años antes de ¿qué? De la ley dominical.
o nosotros nos vamos a preparar como los antediluvianos cuando veamos las señales que se cumplan. En la mente de la salvación, en la mente del Creador, hermanos, en la mente del Señor, del arquitecto de la tierra, hay algo muy hermoso, muy importante, muy definido. En la mente del Creador, el Señor sabe que la unidad es vital para Él. La unidad de la salvación, la unidad de la santificación, la unidad de la justificación, la unidad de la redención es la misma unidad de la creación. Nosotros de eso menos entendemos. Eso de ser uno, hoy, eso de ser uno es casi una aberración a la mente del hombre. Pero eso de ser uno es la sustancia moral, es la sustancia ética, es la sustancia de su justicia, es la sustancia de su carácter. Eso de ser uno. Y Dios me va a reclamar a mí ese hecho de ser uno. Y por eso en el diluvio, el principio de unidad de Dios lo ratifica con la familia. El Señor creó la imagen de Dios, porque la imagen de Dios tiene la facultad de ser uno con un tú. El que no es uno con un tú destruye la moral de Dios. La familia fue creada como un testimonio directo de la imagen de Dios y la finalidad es que sea una y no esté partida. El testimonio de eso está bien claro en la historia del diluvio. Hay dos cosas en la historia del diluvio y estas dos mismas cosas están en la expresión de Jesús de Mateo 24, como en los días de Noé. Hermanos, como en los días de Noé estaban los dos elementos bien claros, el bien y el mal. Como en los días de Noé había bien y había mal. Y el bien estaba solamente ubicado en la unidad de la familia de Noé. Y el mal estaba ubicado en el resto de la población. Solamente una familia experimentaba el bien de Jehová. Estaba en gracia, había recibido la justicia y eran perfectos. Una sola familia en el bien. Los demás. Y estaban tan perdidos, que el cielo se arrepintió, pero ninguno de ellos se arrepintieron. Y yo, mis amados, tiemblo hoy, porque como en los días de Noé,
va a ser este asunto. Dios está llegando el momento de arrepentirse de habernos dado la opción de vida en este siglo. Y espera encontrar, todavía no los he encontrado, espera encontrar a 144,000 siervos de Él en la unidad de Dios. Los adventistas del séptimo día creemos que cuando el carácter de Dios se ha reproducido perfectamente en su pueblo, Él vendrá a buscarnos. Nosotros creemos en eso a nivel de la letra. ¿Cuándo creeremos a nivel de hecho? A nivel de hecho. Porque creerlo a nivel de la letra, prepárate, es un engaño. Los judíos también creían, el judaísmo creía en el Mesías. El judaísmo creía que el Mesías iba a venir y posiblemente lo creían más que nosotros, porque cada madre judía creía que su primogénito iba a ser el Mesías. Los judíos creían en el Mesías y en los días de Jesús se dieron cuenta que las señales estaban cumplidas, que era el tiempo. Y llegó el Mesías y crucificaron al Mesías y pensaron que era el diablo, el judaísmo. ¿Y el adventismo? Y en los días de Noé, un solo hombre, una sola familia estaba lista. 120 años antes del diluvio. El Señor Jesús dijo, como en los días de Noé. ¿Cómo estamos viviendo nosotros estos días, mis amados? Para mí es muy importante lo siguiente. Según este relato del diluvio, hay dos preparaciones que deben ser una. Y la primera preparación es la preparación del espíritu, es la preparación moral. Se construye un arca con un antecedente, la confianza en la palabra, la confianza en la justicia de Dios, la credibilidad en la palabra. No construyó el arca un injusto. No construyó un arca un simpatizante o un creyente. Construyó el arca una persona en fe. Y recuerden, el arquitecto, el diseñador, Dios, el constructor, Noé. El del diseño, el creador. El de la obra y construir, Noé.
Hoy el diablo nos ha enseñado una salvación irresponsable. Y las religiones de hoy manejan una religión sentimental, sensorial, totalmente irresponsable. En uno de los sismos, con una Ave María y un Padre Nuestro, ya estamos salvos, o pagando indulgencia. Y con el otro de los ismos, todo sucedió en la cruz, ya estamos salvos. Y los sismos de hoy religiosos han entrado en esa moda, porque no hay responsabilidad moral sobre la palabra. Hermanos, ¿hemos creído en la palabra? Hemos creído en la palabra. Porque el que ha creído en la palabra hace en él lo que la palabra dice. No soy yo quien hago la palabra, es la palabra la que hace en mí lo que la palabra dice. Y los seres humanos manejan es la letra con emoción, con entusiasmo, con sensacionalismo, pero no con el hecho de la verdad. Pedro dice, somos regenerados por la palabra. El enemigo nos ha enseñado que la palabra es solamente letra, pero la palabra es el mismo Señor haciendo la obra en nosotros. En la experiencia del diluvio hay un diseñador, un arquitecto, pero el arquitecto no es el constructor. El constructor es el hombre. El constructor es el justo. Y para hacer el arca debía de ser justo, perfecto en sus caminos, caminando con el Señor. Y noten ustedes lo que le dijo el arquitecto. Versículo 14. Miren lo que le dice el arquitecto. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Yo no sé qué sería más fácil, si hacer el arca o embetunarla. Yo no sé qué sería más fácil. Embetunarla con brea. ¿Y dónde conseguí la brea? ¿Allá en Ecopetrol? Hazte un arca de madera de gofer. Hermano, leer esto es muy fácil. Leer esto no es muy fácil. Hacer eso es otra cosa. Y el Señor le dijo a Noé, era asunto de hacer. Hoy las religiones de hoy, Satanás, le ha enseñado los sismos al protestantismo, al catolicismo, al pentecostalismo, al evangelismo. ¿A cuántos sismos? ¿Dónde está la hermana Berta por ahí? Por aquí la vi, hermana Berta. ¿Está entendiendo, hermana Berta? Satanás es el que maneja los sismos. ¿Terminó manejando el judaísmo? ¿O no terminó manejando el judaísmo? Nos ha enseñado una salvación irresponsable, una religión irresponsable, y nos ha tranquilizado. Como en los días de Noé. El Señor le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer. La embetunarás con brea por dentro y por fuera.
y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Arquitecto, diseñador, planeador, total, con todos los detalles, con el propósito de salvar responsablemente ¿a quién? A Noé y su familia, que era una. Noé no era uno y la esposa de Noé era otra. Los hijos de Noé no eran otros y las esposas de Noé otros. Toda la familia era una. En el mismo espíritu, en la misma voluntad, en el mismo carácter, en el mismo plan. La unidad, la familia era una. ¿Cómo eran las otras familias? ¿Cómo eran las otras familias? Casándose y dándose en casamiento. Las otras familias están en su programa sexual, en su programa emocional. La familia de Noé estaba en el plan responsable moral de Dios. El arquitecto. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Hermanos, para que una pieza de madera aguantara 40 días y 40 noches lloviendo en cataratas sobre ella y debajo de ella, ¿qué cálculo matemático de resistencia hizo ese arquitecto? ¿Fue cualquier tabla? ¿Cualquier tabla? ¿Qué clase de diseño? ¿Qué clase de arquitectura? ¿Qué clase de matemática? ¿Qué clase de cálculos ese arquitecto colocó para darle esa destreza a Noé y a los constructores para realizar un proyecto de salvar la raza humana juntamente con los animales? ¿Serio el proyecto? ¿Serio el proyecto? Gracias al cielo que moralmente Noé estaba preparado 120 años antes. Y Jesús dijo, como en los días de Noé. ¿Estamos preparados antes de que venga? ¿O pensamos que nos vamos a preparar cuando venga la ley dominical? Entonces estaremos engañados como el judaísmo, que se iba a preparar cuando aparecía el Mesías. Y el Mesías apareció y estaban preparados para crucificarlo, pero no para recibirlo. Yo tengo temor de mí mismo, mis amados, si moralmente he hecho la preparación que se requería. Interesante el Apocalipsis para mí, ¿ok? Porque el Apocalipsis utiliza una expresión que nosotros conocemos muy bien. El Apocalipsis utiliza una expresión que nosotros conocemos muy bien. Y en el lenguaje original está muy claro.
Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, el versículo 8, el segundo mensaje dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Satanás ha convertido las escrituras en un futurismo. Y ustedes saben que los que inventaron el futurismo fueron los jesuitas, y fue la estrategia que se desarrolló para contrarrestar la interpretación profética histórica que el Señor le reveló a gente como Lutero. Y Satanás, que sabe manejar todas estas cosas, les hizo entender que esto era o futuro o ya cumplido en el pasado. La interpretación de la Reforma, el enemigo la cambió en el Concilio de Trento e inventó el futurismo. Y nosotros los adventistas, aquí leemos algo contrario a lo que dice el texto. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. ¿Qué tiempo es ese? ¿Ah? ¿Qué tiempo es ese? ¿Ah? ¿Qué tiempo es? ¿Y qué pasado en gramática? ¿Qué pasado? ¿Qué clase de pasado? Pasado perfecto. Pasado perfecto. Pero nosotros estamos esperando que Estados Unidos caiga. Estamos esperando que la economía caiga. ¿Ok? Y lo primero que cae, mis amados, es que lo primero que cae es la moral. Lo primero que se destruye es la moral. Lo primero que se destruye es la esencia. Y nosotros estamos esperando que caiga, en el futuro que caiga. En las Escrituras, en el lenguaje bíblico de inspiración, hermanos, todo lo que está en la base del yo, todo lo que está en la base del egoísmo, todo lo que está en la base del orgullo, todo lo que está en la base de la suficiencia propia, de la confianza propia, del amor propia, ya está caído. Y no necesito verlo porque ya está caído moralmente. Y nosotros, en vez de estar caídos, debemos de estar constituidos en la justicia de Dios, en la pureza de Dios, en el amor de Dios, en el carácter de Dios. Noé estaba constituido en la justicia de Dios 120 años antes. ¿Con cuánta razón, hermanos? ¿Con cuánta razón el enemigo encontró la plataforma más perfecta en este tiempo para enseñarnos, y casi todos nosotros creemos que esto va a ser por secuestro? El protestantismo ha creído ya, cree que la salvación va a ser por secuestro. El Señor nos va a raptar para que no pasemos por tribulación ni por angustia. Y hoy la humanidad protestante cree que esto va a ser por rapto, que el Señor se va a volver de la FARC y nos va a secuestrar.
Esa es la realidad de nosotros. Esa es la realidad de nosotros. ¿Cuál es la preparación? ¿Qué dijo el arquitecto del adventismo? El arquitecto del adventismo, ¿qué fue lo que dijo? Y comenzó a hablar desde 1844, o bueno, desde 1831, cuando Guillermo Miller comenzó a predicar el mensaje. A Elena G. de White, que le mostró el arquitecto Elena G. de White de cómo debíamos de prepararnos. Como esto no va a ser por diluvio, como esto no va a ser por diluvio, sino que esto va a ser con candela. Si fuera con diluvio, el arca tenía que ser hecha otra vez de madera, pero esto no va a ser por diluvio, esto no va a ser por agua, esto va a ser con fuego. Los antediluvianos fueron ahogados con agua. Yo voy a ser quemado con candela. Si no soy responsable moralmente. Y el Salmo 50 dice que yo voy a arder como el cebo de los carneros. Como arde el cebo, como arde la grasa, como mejor que la gasolina, ¿no? Como arde la grasa. Pablo dice en Corintios dice Pablo, que el carácter nuestro será probado con fuego. La plata, el oro, el hierro, la hojarasca va a ser probado con fuego. El arca que hay que preparar, hermanos, el arca que ya tú debes de tener, es un arca moral. Es un arca moral. Los adventistas del séptimo día repetimos con tanta seguridad, lo único que vamos a llevar para el cielo es el carácter. ¿Sí lo repetimos? ¿Cómo lo repetimos? ¿Cómo lo repetimos? ¿Como letra? ¿Como letra? ¿O lo repetimos como hecho? El arca que hay que preparar es un arca moral que está limitada a la imagen de Dios, está limitada al ser, y por eso el ser primero debe ser templo del Espíritu Santo. Y si tú y yo llegamos a ser por la fe templo del Espíritu Santo, ¿qué poder habrá? ¿Qué poder habrá para tocarla a ella, para tocarlo a él y para tocar a los hijos, para que ellos también se asombren y lleguen a ser templo del Espíritu Santo, formando esa unidad familiar que logró Noé con su familia en el tiempo antediluviano? Mis amados, el arca moral que hay que preparar es antes, así como Noé. Y luego hay que preparar un arca física. ¿Y en qué consiste el arca física?
El arca física consiste en, hermanos, es el paralelo con la crisis del agua del diluvio. En los días de Noé, la crisis física iba a ser probada con el agua. La crisis física de nosotros va a ser una crisis con la economía. Oye, esa cosa sí es verdad que... ¿Qué economía nosotros tenemos? ¿Qué economía nosotros tenemos? Hay dos economías. Hay dos economías. A ver si enfatizo esto, mis amados. En los días de Noé, la preparación era una, pero tenía dos partes, moral y física. La física era hacer arquita y embetunarla, de acuerdo con las medidas. Y la preparación espiritual, estar como, ser justo, vivir en la gracia de Dios, caminar con el Señor, perfecto en todos sus caminos. Y Noé era eso antes del anuncio, antes de la profecía. Cuando el Señor le habló y le dijo lo que tenía que hacer, ya era justo, varón perfecto en todos sus caminos. Y el Señor entonces le dijo que hiciera la parte física, que construyera el elemento físico, como en los días de Noé. A nosotros nos ha hecho lo mismo. ¿Primero qué? Primero qué? Estar en fe, en la justicia de Dios, en la moral de Dios, caminando con Él. Y mientras caminamos con Él, prepararnos para la manera como el enemigo va a comprometer la humanidad. Financieramente, nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca. Muchos nos estamos preparando para el decreto de que no vamos a comprar ni vender, pero el elemento anterior, ¿cuál es? La gracia de Dios, la justicia de Dios, cuerpo, templo del Espíritu Santo, la unidad familiar, ser uno, así como Él es uno. Mis amados, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros en relación con Noé? ¿Dónde estamos? Usted lo sabe. Usted lo sabe. Y en un mundo de relajo moral, donde lo moral es inmoral y donde lo inmoral es moral. En un mundo donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. En un mundo donde el dulce es amargo y lo amargo es dulce. En un mundo donde lo blanco es negro y lo negro es blanco. En este mundo, ¿quién es sal de la tierra? ¿Quién es luz del mundo? ¿Quién resplandece en medio de las tinieblas? ¿Quién es estrella? Como dice Daniel 12. ¿Quién es estrella que resplandece en el firmamento? Dice que los entendidos
¿Quiénes son los entendidos, hermanos? ¿Quiénes son los entendidos de Daniel 12? ¿Quiénes son los entendidos de Daniel 12, hermanos? ¿Dónde están los entendidos de Daniel 12? Y yo oí, Daniel 12, versículo 8, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el cumplimiento de estas cosas? El versículo 3 dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas. Noé fue una estrella en el resplandor, fue una estrella en su tiempo, que resplandeció. ¿Cuántas hubo? Una sola estrella. Una sola estrella resplandeciendo en el firmamento, revelando la gloria de Dios, el carácter de Dios y la obra redentiva de Dios. Una sola estrella en el mundo antediluviano. Señor, espera que haya 144,000 estrellas. ¿Somos una de ellas? ¿O todavía nos estamos preparando para ser una de ellas? Y somos futuristas. Mañana, cuando llegue la ley dominical a Colombia, ¿ok? El versículo 8 dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. En el tiempo del cumplimiento, versículo 10 dice, hermana Berta, en el versículo 10 dice cuándo va a ser el cumplimiento y qué va a pasar. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Quiénes son los que no van a entender? ¿Quiénes son los que no van a entender? Los impíos. Pero nosotros hemos perdido conciencia de que es un impío. Moralmente hemos perdido conciencia de quién es un impío. Los impíos creen que los justos son los impíos. Los impíos creen que los buenos son los malos. ¿Quién es un impío para nosotros? ¿Quién es un impío para nosotros? El comentario del linaje de White que hace sobre Enoch, en el capítulo 5 dice que el Señor colocó a Enoch a vivir tan lejos de los impíos como fuera posible. ¿Quién es un impío para nosotros? Porque el Señor colocó a Noé a vivir tan lejos como fuera posible de los impíos. Parte de su preparación. Y déjenme decir aquí algo que a mí me duele mucho. Y quisiera ser solemne y quisiera moralmente tener ese dolor grande que tuvo el Señor. Pero hermanos,
Cuando yo veo un niño de nosotros yendo a la escuela de los impíos o en la de los justos, hermanos, hasta yo mismo he perdido sensibilidad, hasta yo mismo he perdido comprensión de qué es un impío ahora. Y cuando uno pierde sensibilidad de qué es la impiedad y qué es un impío, lo más seguro es que uno se asimila a ellos sin darse cuenta. Yo recuerdo muy bien cuando la esposa mía, muy emocionada, me dijo una vez, ella siempre quiso que sus hijos fueran pianistas. Ella no pudo ser pianista porque tener piano en Colombia, pues, piano tienen los ricos en Colombia, ¿verdad? Los pobres, pues, bueno, ahora ya es más fácil, ¿verdad? Hasta aquí tenemos piano y tenemos pianista, ¿ok? Pero hace 50 años, 60 años, tener piano era de los americanos. Ella soñó con ser pianista, no pudo ser pianista, pero se propuso que sus hijos iban a ser pianistas. Yo no me he preocupado mucho por el do ni por la re, ¿ok? Así que un día ella me dijo, conseguí el maestro, y vivíamos en el monte, vivíamos en el campo allá en Venezuela. Y me dijo, conseguí el maestro. Y cuando ella me dijo emocionada que consiguió el maestro, yo le hice unas preguntas. ¿Fuma el maestro? Y luego le hice otra pregunta más comprometedora. Y los fines de semana el maestro tiene viernes cultural y se va a adulterar y a dormir con mujeres. ¿Es adúltero el maestro? Y no me trajo el maestro. Yo solamente le pregunté que era el maestro. No tuve que decirle nada. No me trajo el maestro. Hermanos, ¿saben ustedes el poder de la influencia de un ser humano sobre otro ser humano? ¿Influimos para el bien o influimos para el mal? Nadie es neutral. El pecado no es neutral. La impiedad no es neutral. La impiedad contamina, consciente e inconscientemente, y sobre todo un niño. Sobre todo un niño. Eso se transpira, eso se absorbe. El mal entra por ósmosis en la manera como el enemigo lo ha manejado. ¿Cuán lejos vive usted de los impíos? ¿Cómo cuida usted sus niños y sus hijos de los impíos? ¿Cómo los cuida en el tiempo de hoy? Bueno, tenemos que terminar, hermanos, pero déjenme terminar con el pensamiento del versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Limpios, emblanquecidos
y purificados. Y el mensaje a la Odisea dice, como el oro purificado en fuego, como el oro refinado en fuego. ¿Cuándo fue refinado Noé en fuego? Cuando estaban entrando los animales. Noé se arrepintió cuando estaban entrando los animales. Noé fue refinado cuando vio que los animales entraban al arca. ¿Cuándo fue refinado Noé? 120 años antes fue refinado Noé. Y el Señor le dijo, entra tú y tu casa, varón justo, perfecto en tus caminos. Y Noé halló gracia con Dios. Mis amados, ¿hemos hallado gracia con el Señor? Recibir esto, mis amados, es recibir gracia. Recibir los 10 mandamientos es recibir gracia. Si los hemos recibido, somos refinados. Porque toda la palabra refina y convierte. Somos regenerados por la palabra. Y la palabra dice que es espada de 2 filos. ¿Que entra hasta dónde? ¿Hasta dónde entra? Los tuétanos. Hoy el mundo lo ha convertido en aleluya. Gloria al Señor. Sensacionalismo. La palabra llega al tuétano, al pensamiento. ¿Qué es lo que parte la palabra? Todo lo parte, todo lo discierne, todo lo desnuda, para que yo vea mi condición y me arrepienta. Y que no sea el Señor quien se arrepienta de haberme creado a mí y tenga que raerme a la tierra. Señor, nos ayude, hermanos. Este asunto es serio, profundamente responsable. Y yo no quiero perder la responsabilidad moral ni la solemnidad de la hora. Señor, nos guarde.